señores, buenas noches y bienvenidos una semana más a Asturias es Noticia, un programa de los servicios informativos de Es Asturias Televisión, en el que cada 7 días abordamos los temas más relevantes de la actualidad del Principado. Hoy vamos a hablar del futuro, el que nos espera a los españoles tras lo ocurrido el domingo. Como siempre, les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través del correo electrónico redacción@esasturias.tv, en donde nos pueden proponer contenidos de su interés y también les rogamos que nos digan qué les parece el programa. Decía Antonio Machado en uno de sus versos más conocidos: ni está el mañana ni el ayer escrito. Para descubrir qué nos espera a los españoles tras las elecciones del pasado 26 de junio, tenemos en el plató de Asturias Televisión a Javier Neira, columnista de La Nueva España. Buenas noches, don Javier. A Ignacio Iglesias, empresario y colaborador habitual de los medios de comunicación. Buenas noches, Ignacio. Y a Isabel Vegas, músico y autor del blog Batura. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias a los tres por haber aceptado la invitación de Asturias es Noticias. Si le parece bien a ustedes, vamos a hacer un breve repaso de los principales resultados del pasado. Veamos, el Partido Popular es el que mejores resultados ha obtenido, con casi 8 millones de votos, un 33,3% del total, y 137 escaños en el Congreso de los Diputados, frente a los 123 que obtuvo en diciembre de 2015. Sube en escaños 14 y en votos casi 670.000 más. Por su parte, el PSOE ha conseguido 85 diputados con 5.424.709 votos, el 22,66%. Pierde así 5 escaños y 120.000 votos menos respecto a hace 6 meses. La tercera fuerza política ha sido la coalición Unidos Podemos, con 5.049.734 votos, un 21,10% del total y 71 escaños. El 20 de diciembre, como bien ustedes saben, se presentaron Podemos e Izquierda Unida por separado, pero podemos hacer una extrapolación y vemos que la suma de ambas formaciones pierde algo más de 100.000 votos, aunque mantienen los 71 escaños que tendrían de haber concurrido juntos en 2015. Por último, Ciudadanos consiguió el domingo pasado 32 escaños, con 3.123.769 votos, el 13,05% del total. El partido Magenta pierde 8 escaños y casi 400.000 votos. Con estos resultados surge una primera pregunta inevitable. ¿Ven ustedes posible que se pueda formar gobierno o estamos abocados a unas terceras elecciones? Adelante. Va a haber gobierno, no va a haber otra elección. Esto es arriesgado decirlo porque la posibilidad como tal existe, pero yo creo que no pueden permitírselo los distintos partidos, los diputados. Es una cuestión de supervivencia. No lo digo solo por interés general, sino porque los grandes perjudicados serían ellos mismos. En España además estamos muy mal acostumbrados a... tenemos muy poca cultura de pacto postelectoral, pacto de gobierno, ¿no? Estamos muy mal acostumbrados a las mayorías absolutas y este tipo de políticas que yo creo que pasaron a la historia seguramente, ¿no? Claro, yo estoy con Ignacio. Hay gobierno seguro y pronto, además. Según los plazos, no sé cómo son, pero más o menos a primeros de agosto. Y por supuesto Rajoy. Otra cosa es que después inicia el Vía Crucis rajoyano. Pero me quita usted la siguiente pregunta: ¿quién debería gobernar España? No es que esté escrito en ningún sitio, eso que dice, no, es que los españoles han dicho, no, los españoles cada uno dice una cosa, obviamente, y el electorado, es que el pueblo ha dicho, bueno, el pueblo, los seres humanos somos este, no somos ovejas, no somos ochos, que en la manada, estos dijeron, no, cada uno tiene su opinión, y la suma no es la opinión del pueblo, pero es lo que cuenta, para eso tenemos un sistema representativo democrático, ¿no? Entonces, no queda más. Claro, es que, a ver, estas elecciones generales no son elecciones presidenciales, no se vota al candidato. Eso es una confusión que se da mucho, porque incluso en cuestión de circunscripción, o sea, hay gente en Asturias que quiere votar a Rajoy o a Pablo Iglesias o a quien sea.
Dicho en términos abstractos se puede entender, pero luego al ver la papeleta se comprende que no es así. Lo que estamos votando es 350 diputados. Y son ellos los que tienen que formar gobierno. No está escrito en ningún sitio quién lo tiene que presidir, pero ya estaba más o menos claro, porque la mayoría de los votos los había obtenido Rajoy y nadie más había podido sumar los apoyos suficientes. Con este resultado de este domingo yo creo que está clarísimo. Tiene que formar gobierno, tiene que presidirlo Rajoy. Hombre, todo indica, ¿no?, que va a ser Rajoy, desde mi punto de vista, desgraciadamente, además. Lo que sí que creo es que la próxima legislatura va a ser una legislatura donde Rajoy va a tener el aliento de la oposición en la nuca, ¿no? Y seguramente, aparte de que va a tener que negociar ley por ley con el resto de formaciones de la Cámara, seguramente vaya a tener la amenaza de una moción de censura muy presente, ¿no? O sea que podría darse incluso que no acabara la legislatura. Muchas cosas apuntan, no diré todo, pero muchas cosas apuntan a que va a ser una legislatura corta, pero en cualquier caso presidida por él. Sí. El aliento y los dientes, los cánidos ahí detrás de él, claro. Vamos a ver, bien, ustedes lo dan casi por hecho, pero no puede, mejor dicho, no podría haber un consenso entre las fuerzas políticas de izquierda para proponer un candidato alternativo a Rajoy. Chabel, por ejemplo. Pero es que desgraciadamente es que no suman. Ya la suma de diciembre superaba, es cierto, a las fuerzas de derechas, ¿no? Pero era una suma muy precaria. Y ahora es cierto que desgraciadamente el bloque de la derecha pues, ha superado al bloque de la izquierda. Es algo incontestable. Y yo creo que todos prácticamente damos por hecho un pacto entre Ciudadanos y el PP. Y yo creo que ante eso pues no hay prácticamente capacidad de alternativa, ¿no? Desgraciadamente, desde mi punto de vista. Sería una quimera y un error. Hay una posibilidad, que es decir, sí, pero no Rajoy. ¿Pero por qué? Es ya. Mucho más cómodo. Rajoy está quemado ya, está quemado como la foguera San Juan. O sea, mejor Rajoy, ¿no? Que claro. Pero ¿con qué autoridad, vamos a decir, política, con qué autoridad moral puedes pedir eso? Legítimamente puede no gustarte Rajoy, puedes decir, como dices tú, Chabel, desgraciadamente, y bueno, es evidente que todas las otras fuerzas que se presentaron eran porque entendían que tenían algo mejor que ofrecer. Pues, bienvenidos a la política, esto es así, pero vamos, desgraciada No, yo lo digo que no les conviene, porque el mejor Claro. candidato para la izquierda es Rajoy hoy día. Rajoy, que ya lleva 4 años ardiendo la hoguera de la realidad cotidiana, ¿no? Pero ¿por qué sería un error? Usted apunta que sería un error que... Yo me refiero en este caso a un error para ellos. Es decir, si hubiera una alianza del resto de fuerzas contra la mayoritaria, primero que sería difícil, por eso digo una quimera. No me salen ni los números ni la manera. Segundo, que la demostración de que no pudo ser es todos estos 5 meses de atrás. O sea, si antes fue imposible, ya no digo difícil, imposible, ahora es más difícil todavía. Yo decía, vale, gobierna el PP, pero no Rajoy, a eso me refiero. Que digan PSOE, eso. Ignacio, ¿con qué autoridad? No, bueno, ninguna. ¿Por qué motivos? Quiero decir, Porque este señor no nos gusta, 4 años, ha fracasado, no es la persona adecuada. Bueno, eso siempre argumentas. Si vemos el mapa... Y que sea por Soraya, colores, por poner un ejemplo, que sea no sé quién. Pero eso, que podía ser un factor sorpresa, ya no lo es, porque eso ya se dijo en las anteriores elecciones, ya se dijo, incluso ahora en el caso de Ciudadanos insistía en ello, y yo creo que ya está a estas alturas reculando y viendo que es que no. El PP sacó 14 diputados más, Ciudadanos sacó 8 o 7, bueno, diputados menos, una rebaja importante, pues la autoridad moral y política disminuye, es así. El PP sube 14 diputados, el PSOE pierde 5, el PP sube 14 escaños, el PSOE pierde 5, Podemos se queda en donde estaba y Ciudadanos pierde 8 escaños. Además, si vemos el mapa de España por colores de los partidos, creo que nos lo van a poder poner ahora en realización, vemos claramente que el color azul prima, excepto en algunos sitios donde Podemos incluso ha vuelto a subir en votos. Estoy pensando en Cataluña, en algunas zonas del País Vasco, es decir, algo se ha cambiado.
Bueno, sí, es verdad que estos resultados, es que depende con qué los compares siempre, porque si lo comparas con la trayectoria, no son de los mejores resultados del PP, de hecho son de los peores. Pero claro, hay que estar en el contexto de que antes se trabajaba, digamos, en un contexto bipartidista mayoritariamente, y ahora ya hay 4 fuerzas. En ese sentido, son unos buenos resultados. Ser la fuerza mayoritaria en la mayoría del territorio, bueno, eso es un mérito. Y segundo, lo que estamos repitiendo una y otra vez, claro, es que hace 5 meses, de 5 meses aquí consiguió 14 diputados más, y no recuerdo el número de votos, bueno, número de votos importante. No es una victoria a más simplemente porque hay menos participación o que porcentualmente obtienes, es que consiguió de manera absoluta un montón de votos de más. Casi 670.000. Vemos a las provincias, por colores está claro que prima el azul, ahí lo tenemos. Hay una lista más votada que es claramente la del Partido Popular, incluso le gana al Partido Socialista en feudos tradicionales del voto socialista, como es Andalucía. Y Podemos crece en el País Vasco y se mantiene dignamente en Cataluña. Es decir, he dicho Podemos, perdón, Unidos Podemos, perdón. El PSOE de las 50 circunscripciones gana en Jaén, Sevilla y Huelva, según lo que estoy viendo ahí. Correcto. Gana en 3 de 50. Correcto. Eso es muy gordo, ¿eh? 3 de 50. Lo que pasa es que es verdad que depende de con qué se compare, es cierto, porque si comparamos efectivamente estas elecciones con las de hace 6 meses, pues sí que es cierto que el PP gana votos, gana escaños, pero claro, en la comparación con las elecciones de 2011, el PP pierde 1/3 de sus votantes, ¿no? Y yo creo que las elecciones del pasado diciembre fueron las elecciones en las que los ciudadanos castigaron los casos de corrupción. Se suele decir eso de que España es un país donde no se castiga la corrupción, y yo creo que no es cierto. Las anteriores elecciones se castigó al PP y 1/3 de votantes tradicionales del PP no les votaron. Yo creo que en este caso estas elecciones pues han funcionado otro tipo de claves y tiene mucho que ver pues con esa subida de votos del PP y sobre todo con el estancamiento, bajada de votos de Unidos Podemos. Ya, a tenor del mapa que acabamos de ver, ¿qué líderes políticos deberían ir planteándose la dimisión? Si es que hay alguno. ¿Qué idioma es ese? ¿Dimisión en qué idioma? En español no existe esa palabra. No funcionan las cosas exactamente así. No funcionan las cosas exactamente así. Es que, claro, ¿por qué tiene que dimitir un líder político en la noche electoral? Bueno, cuando el fracaso... Que se vayan planteando. Bueno, yo no lo veo, ¿Por qué no? Pues porque es complicado, porque yo creo que la renovación, digamos, de los cargos difícilmente viene de una retirada, bueno, y estadísticamente no suele venir de una retirada voluntaria del líder. Eso es muy complicado. División no, pero sí que sea una situación muy curiosa en estas elecciones, sobre todo con el Partido Socialista, que es un poco... el Partido Socialista en estas elecciones saca su peor resultado de la historia, pero en cambio el líder del Partido Socialista sale de alguna manera reforzado, y sobre todo reforzado frente a sus competidores internos, sobre todo frente a Susana Díaz, ¿no?, que saca un muy mal resultado en Andalucía. Y yo creo que es un resultado curioso, ¿no? El PSOE sacando su peor resultado, en cambio su líder parece que se consolida en el liderazgo. Fíjate, vamos por parte. Rajoy no va a dimitir porque ganó, con todas las condiciones que quiera ganó. Y los otros 3 son 3 líderes muy novatos, no, pero muy recientes, muy recientes. El más antiguo debe ser Pablo Iglesias, que es del otro día, porque Albert Rivera, bueno, llevaba bastante tiempo Albert Rivera, pero diríamos que estalló hace un año. Y Pedro Sánchez también. Ahora Felipe González perdió 2 elecciones generales hasta que ganó el 82. Aznar perdió 1 o 2 hasta que ganó. Rajoy perdió 2 por lo menos hasta que ganó. El 2004 y 2008, eso es.
O sea que, claro, si a la primera pierdes y dimites, hombre, si llevas ahí toda la vida, pues bueno, ya estuvo bien, ¿no? Pero estos son, por así decirlo, unos chavales que acaban de llegar, hay que darles recorrido. No puedes decir, no, me he perdido ahora, para casa. Yo creo que a veces seguimos con el discurso antiguo y con los tics de demasiados años, seguramente de bipartidismo, demasiados años con los mismos líderes, y seguimos con esa idea. Hay que renovar, no puede ser. Pero es que ya está renovado, es que ya hay 4 partidos, hablando del ámbito general, ¿no? Del ámbito español. No lo sé, pero sí, son jóvenes. Quizá menos de 40. Ese esquema de hay que renovar por cuestión de edad, o por, en este caso no es aplicable, yo no lo veo. Y la lucha interna del PSOE, claro que va a ser apasionante, porque todo depende de cómo se mida. De hecho, la propia Susana Díaz considera que los resultados, las 3 provincias o circunscripciones donde el PSOE obtiene, es la primera fuerza, son precisamente de Andalucía. Eso a ella ya le vale como argumento para decir, sigo siendo el granero de votos. Es un argumento pobre. Que seguramente no es verdad. Claro, pero vamos, yo se lo oí decir. Sí. Se agarra. De todos y bueno. Sí, perdón, Ignacio, yo siempre interrumpo. Sigue. No. Digo que esta imagen, no sé si se está viendo ahora, esta España azul es, y por eso los PP están crecidos, es el gran engaño para el PP. Están ahora en fase de casi de delirio. Es muy engañosa esa imagen, muy engañosa. La realidad es que tienen solo 137 escaños, que eso es una birria para gobernar, que va a ser muy difícil coaliciones. Otra cosa es la investidura, que yo creo que sí se la van a facilitar de una manera o de otra. Gobernar en esa situación, gobernar, pues ya sabemos que Bruselas está encima con el recorte del déficit, la disminución del déficit, va a haber unos recortes y otras muchas cosas, no digamos lo complicado que está Europa ya por otras cosas. O sea, a mí me parece que es un auténtico infierno ser presidente de gobierno en los próximos meses, el próximo año, los próximos 2 años. O sea que estos PP están crecidos, ya sabes con ellos, ¡guau! Ganamos 137, eso, azul, toda España azul, estupendo. Sí. Bueno, estupendo. Les regalo yo, es un caramelo envenenado, pero muy envenenado. Hay 2 errores que yo creo que debería evitar el PP en este caso, consecuencia de esta especie de euforia. Que uno es pensar que no tienen que reformar nada, lo estamos haciendo bien y estupendo. Sería un error porque sí tienen cosas que reformar, siempre se puede mejorar, pero en el caso del PP yo creo que es evidente. Y la segunda, como decías tú, el relacionar estos asuntos o este apoyo con los casos de corrupción. Es que la relación entre corrupción y voto es muy compleja, por eso no funciona, porque el parámetro lógico y primario sería allí donde hay corrupción se deja de votar al responsable. Y luego vemos que no es así, es algo más complicado. A veces se dilata mucho más en el tiempo, necesita madurarse, tiene que haber una alternativa razonable, porque aunque tiene mucha carga de mentira... En la Comunidad Valenciana subió el PP. Claro. Pues, y además escándalos no caben. Ya. Y después hay un elemento, yo creo, de estas últimas elecciones que yo creo que es muy importante, que es que evidencian una cierta brecha generacional. Porque si vemos los resultados, sobre todo por cortes de edad, desde luego el PP tiene un electorado particularmente mayor, ¿no? Y yo creo que eso tiene una cierta fecha de caducidad biológica que el PP tendría que plantearse, ¿no? Y además tiene también el aliento en el cogote de Ciudadanos, que es su hermano joven, ¿no? O sea, que yo creo que ahí se evidencia también una cierta brecha generacional que va a influir mucho en los próximos. Lo que pasa es que lo de la edad, que tiene razón, funciona en los 2 sentidos, porque es verdad que entonces, claro, si solo te apoyan o te apoyan mayoritariamente los mayores, bueno, por una cuestión de vitalidad, pues, pero lo que pasa, y es una evidencia, es que los jóvenes se van haciendo mayores. Y entonces... Quiero recordar que con Aznar tuvo una votación muy alta en los jóvenes. No sé si era las primeras o las segundas. Muy alta. Seguramente esa fue la explicación del cambio, claro, que hubo muchos jóvenes que empezaron a votar a la derecha. Que el electorado pega, a nivel generacional pega muchos cambios. Sí. Una última pregunta antes de dar paso al tema Asturias, que nos va a interesar. ¿Qué papel van a jugar los nuevos partidos en esta legislatura? Ya sé que han conseguido resultados distintos y que Podemos ir en coalición con Izquierda Unida, pero ¿qué papel pueden jugar? Los nuevos partidos, o sea, Podemos y... A mi juicio, simpatías aparte, es un drama lo que está ocurriendo. Tocaba que los 2 viejos partidos desapareciesen y tocaba que los 2 nuevos partidos fuesen mayoritarios y gobernasen. Tocaba.
la vida es así. En Italia desapareció el PCI, desapareció la democracia cristiana, que eran bastante más sólidos que el PP y que el PSOE. Hay renovaciones, hay cambios, en Inglaterra ha aparecido este partido, en fin, y no ha sucedido. Entonces, no acaba de morir lo viejo y no acaba de nacer lo joven. Estamos en una situación, a mí me parece dramática. Al margen de las cuentas, es que toca, simpatías aparte, toca que Podemos y que Ciudadanos sean los partidos que se hagan cargo diríamos, del negociado, ¿no? Esa es la paradoja, es verdad. Sí, sí. Porque además es que ahora los dos, de manera diferente, pero dieron un paso atrás. O sea, no es solamente cuestión de tiempo, porque bueno, a veces el crecimiento explosivo no es bueno y es mucho mejor un crecimiento paulatino. Pero en este caso es que hubo un retroceso. En el de Ciudadanos un retroceso absoluto, en votos y en escaños. Yo incluso diría que en apoyo, es decir, en simpatía, pues no sé, la sensación, que esto sí que es muy difícil de explicar, pero la sensación es que el mensaje perdió fuelle, perdió fuerza, no sé, perdió frescura, a lo mejor tuvo un exceso de prudencia, Ciudadanos, bueno, en definitiva, siendo como es un partido joven, nuevo, irreprochable en estos asuntos de corrupción, o sea que sobre el papel no tiene más que hacer que ir creciendo, apoyo que consigue, apoyo que consolida. Y sin embargo hubo, pues eso, muchos miles de personas que les dejaron de votar a Ciudadanos. Y en el caso de Podemos ya fue una cuestión de expectativas. Creía, bueno, el sorpaso, iban si no a ser la primera fuerza, pues por descontado la segunda, y de ahí, bueno, pues se iban a acabar fagocitando al PSOE. No pasó y ahora los dos tienen que entrar en un proceso de reflexión. En el caso de Ciudadanos yo creo que está abocado precisamente a apoyar al PP, por activa o por pasiva, o sea, absteniéndose o no, está condicionado a eso. No vale decir lo que él decía antes, que solo apoyaría, en el caso de Albert Rivera, solo apoyaría un gobierno presidido por él mismo. Ese discurso hoy en día suena hasta un poco ridículo. Y en el caso de Podemos tiene que replantearse su relación con el PSOE. Claro, ya no puede poner esas condiciones que imponía hace 5 meses. Entonces, en definitiva, en los dos casos, reflexión y prudencia. Yo creo que lo tiene más complicado Ciudadanos, sobre todo por la relación con el PP, ¿no? Porque le cuesta desprenderse de esa imagen de PP 2.0. Yo creo que Podemos sí que aparece como una alternativa más sólida. Pero piensa que efectivamente son ¿cómo es? El azul y el naranja, que era como los del PP de mentira. Pero sin embargo, en los pactos de gobierno, digamos, o de investidura de hace estos meses de atrás, inequívocamente apostó por el PSOE. Sí. Entonces, bueno, su estrategia era muy clara, ¿no? Tenemos que desprendernos de la idea de ser la muleta del Partido Popular y entonces nos echamos en brazos del PSOE. Yo creo que eso les costó electoralmente, vamos. Para mí es evidente. Pues si les parece a ustedes bien, hacemos una breve pausa y a la vuelta hablamos de Asturias. No se vayan, por favor. Estamos aquí en Asturias en Noticia hablando de las elecciones generales del pasado domingo con Javier Neira, con Ignacio Iglesias y con Xabel Vegas. Vamos a hablar ahora de Asturias. En cuanto al Principado, los resultados del domingo pues son idénticos en el tema de los escaños, pero no tanto así en el tema de los votos. Escaños, 3 para el Partido Popular, 2 para el Partido Socialista y Unidos Podemos y 1 para Ciudadanos. Votos. El PP consigue 20.000 votos más, el PSOE suma 1.200 votos respecto a 2015, Unidos Podemos pierde 45.000 votantes frente a la suma de Podemos y Izquierda Unida por separado, y Ciudadanos también se deja 10.000 votos entre estos comicios y los anteriores. Hablando de Asturias, ¿estamos ante un cambio de tendencia pensando en unas futuras elecciones autonómicas? Yo no diría tanto. No me parece que por dos cuestiones, porque es siempre
difícilmente trasladable los resultados de unas elecciones a otras, y dos, porque los cambios no me parecen tampoco... Bueno, de hecho, el resultado en escaños es el mismo. Entonces sí, se puede apuntar a alguna cuestión. Quedan además 3 años para las elecciones autonómicas, con lo cual, bueno, sería mucho aventurar. Asturias es un caso aparte políticamente. Llevamos ¿cuánto llevamos? ¿Un año? ¿Cuándo fueron las últimas elecciones? Hace un año, ¿no? Llevamos año y pico sin gobierno y sin presupuestos. El presidente no los presenta, porque como no me los van a aprobar, no los presento. Entonces me quedo en mi dacha de Somió y ahí a leer lo que tal, y es una cosa insólita. O sea, aquí puede estar... No es que haya cambio de tendencia, es que aquí la tendencia sería la disolución, sencillamente, y nos convertimos en un protectorado de Madrid, pero ¿para qué vamos a tener unas instituciones representativas autonómicas si resulta que no ejercen? Elegimos a unos señores y no gobiernan. No sé por qué me da que no van a estar de acuerdo con usted. No, pero vamos a estar de acuerdo. No, vamos a ver. Los ciudadanos vamos a estar de acuerdo. Tiene razón, es decir, el gobierno... ¿El protectorado? Bueno, luego entramos en eso, no hay problema. Pero vamos a ver, si precisamente el confiar en las instituciones asturianas significa exactamente eso, en pensar que tienen que servir para algo. Y si no sirven para nada, ahí estamos todos de acuerdo. A mí me gustaría mucho que el gobierno asturiano fuese un gobierno, serio, fuerte, activo, competitivo, el mejor del mundo. Pero nos engañaríamos si pensáramos que solo por hablar bien de él eso iba a servir de algo. El gobierno asturiano está demostrando ya no que es bueno o malo, es que directamente no es. Yo de todas maneras creo que las elecciones generales es muy difícil leerlas en clave autonómica, ¿eh? Ya no solo en Asturias, sino en cualquier comunidad autónoma. Si acaso sí que hay un dato que sí que creo que se puede leer en parte al menos en clave autonómica, que tiene que ver con el descenso de apoyo a Unidos Podemos. Y tiene que ver con una situación particular que se da en Asturias, de las relaciones particularmente tensas entre Izquierda Unida y Podemos en Asturias. Y yo creo que eso sí que ha podido influir en el descenso de Unidos Podemos. Pero lo que es el marco general, yo creo que es muy difícil trasladar las elecciones generales al contexto autonómico. Yo creo que pesa muy poco realmente el contexto autonómico. Interesante lo que dices, porque es que se olvida, y porque, bueno, el caso de Pablo Iglesias le da igual, bueno, no se le da igual, porque son dos tradiciones totalmente distintas. La tradición de Izquierda Unida, la del PC, es la tradición comunista clásica, diríamos soviética, y aunque, bueno, dice, bueno, ¿qué más da? Eso ya pasó, bueno, pasó, no, todo está ahí siempre, ¿no? En cambio, la tradición de Podemos es una tradición de izquierda radical, se habla de populismo, a mí no me gusta esa palabra, pero bueno, pero es otra tradición, y esas dos tradiciones mezclan mal, aunque se abracen Garzón y Pablo Iglesias, mezclan mal, y en el caso de Asturias, donde es más fuerte siempre el Partido Comunista, Izquierda Unida, siempre tiene una tradición, no en vano, Dolores Ibarri fue diputada por Asturias, Santiago Carriga nació en Gijón, Gerardo Iglesias en Mieres y Amazares en Salinas. Pero fíjate que es la parte menos Partido Comunista la que más se enfrenta hasta Podemos, la parte de Amazares, ¿no? Que es quizás el menos identificado con el Partido Comunista en el sentido... Sí, está más identificado con Javier Fernández, claro. pero en todo caso, dice que las tradiciones que encajan muy mal esas dos tradiciones. Y se no son, exactamente, no son automáticamente trasladables, no, y aquí la contradicción se ve. De hecho, una de las figuras que dentro de Izquierda Unida, a nivel español, quiero decir, más se opuso es el propio Gaspar Llamazares, ¿no? Porque también lo interpreta en su clave. Sí, pero es que él está en otra película. A ver, es por otro lado, ¿eh? Pero es un hecho diferencial asturiano, eso en otras comunidades, claro, quitando en Navarra también hubo alguna fricción, pero en general la sintonía entre ambas formaciones fue razonablemente buena. Quizás porque Asturias también fue... los pesos eran distintos. Pero se perdieron es que votos. En muchos pero casos era una... votos. Las cúpulas sí, pero se perdieron votos. ¿Por qué? Ya. Precisamente por eso, por las tradiciones, porque las cúpulas se ponen fácilmente de acuerdo, pero yo creo que se pierden votos por eso, porque son dos tradiciones distintas. 45.000 votos. Son dos estilos. Pero yo no en tengo España, tan claro, en España digo. Yo no tengo tan claro que los votos se hayan perdido solo o mayoritariamente por el acuerdo. Yo incluso diría que el acuerdo sirvió de colchón. Sí, si no Podemos, esto es una opinión, una hipótesis, sí, hubiera perdido más votos. Y en el caso asturiano tampoco tengo claro que la propia coalición haya... Creo recordar que en las cuencas perdió mucho Podemos, ¿no? Es donde más mejores resultados consiguió, sí. Porque serán los votos directamente de los de toda la vida de pues seguramente, del PPC. Pues seguramente hay algo de eso. Claro. De momento ya hay movimientos. Manuel González Orbiza, el coordinador de Izquierda Unida, ya ha dicho públicamente que renuncia a presentarse a las elecciones
tampoco le va a sustituir Gaspar Llamazares, quien sí ha dejado alguna perla en Twitter. Vamos a ver si nos la podemos ver en la pantalla, por favor, compañeros. Ha dicho cosas, por ejemplo, los de Izquierda Unida hicimos toda la campaña que pudimos, a pesar de que no habíamos sido bien tratados y en alguna circunscripción excluidos. La conclusión de la impotencia política, la estrategia confusa y una campaña en zigzag ha sido la pérdida de más de 1 millón de votos. ¿Qué les han parecido estos comentarios de Gaspar Llamazares? Yo a Gaspar Llamazares es un tipo al que aprecio. Es un tipo al que aprecio, me parece una persona inteligente y honesta, pero creo sinceramente que se equivoca mucho. Me parece que este tipo de declaraciones, aparte de no ser excesivamente leales, por decirlo suavemente, creo que apunta a cosas que están por probar, ¿no? Dice que la pérdida del 1 millón de votos es producto de la coalición Izquierda Unida Podemos. Bueno, pues eso hay que probarlo, porque hasta ahora yo no he visto datos que me indiquen tal cosa, ¿no? Y más bien los datos parecen indicar lo contrario, que ha sido precisamente esa coalición la que ha servido de colchón, lo que decía antes Ignacio. Entonces me parece jugar un poco a favor de corriente, ¿no? Cuando los resultados te dan la razón en su postura, en este caso, en la postura contraria a la coalición, pues me parece un poco ventajista tener esa postura, ¿no? Y yo creo que haría un favor a su organización si tuviera otro tipo de actitud. Pero ahí volvemos a las tradiciones, incluso a los hechos recientes. Llamazares es el típico PC Izquierda Unida, próximo, siempre con tendencia a estar cercano al PSOE, ¿no? La política de Izquierda Unida en los últimos 10, 15, 20 años es esa, ¿no? Una especie de... A mí eso me sigue despistando mucho. Pero quiero decir que en todo caso eso choca con Podemos, que Podemos aspira a superar al PSOE. Por eso hay ese problema, ¿no? Es un problema mío, pero a mí me despista la agresividad del propio lenguaje, porque en choca, este caso, comparado con Podemos, con el guante de seda que tiene con el PSOE. Pero también un PSOE que en Asturias es, pues eso, muy poco, tiene pocos resultados que ofrecer, ya está muy quemado, pues, aunque sea el desgaste de gobernar durante 30 años, con solamente 2 periodos. Pero también es cierto que Podemos en Asturias no es lo que es Podemos en Madrid, Y Podemos en Asturias, cuando entró en la Junta General del Principado, también yo creo que tuvo una actitud excesivamente agresiva. Y personalmente incluso. O sea, que yo creo que por eso eso influye. Hay un desencuentro donde yo creo que hay responsabilidades por ambas partes. Por la parte de Podemos, porque yo creo que entró en la Junta General del Principado como un elefante en una cacharrería prácticamente, y por la parte de Llamazares, ¿no? Que yo creo que se le ve ahí un cierto rencor que yo creo que es malsano en política. Incluso, yo no sé si fue el primero de los primeros que ya reclama perfil propio en el grupo y portavocía parlamentaria. Bueno, realmente, claro, es que si hablamos a nivel español, ¿no? Otra vez, claro, estamos tienen a nivel español. 2 de 71, ¿no? Es así, o sea, y 2 son de Izquierda Unida. Bueno, y vale. De 137, 1 de Foro. Sí, también, esa es otra cuestión. Pero bueno, claro. Siempre estamos, los asturianos siempre estamos... Bueno, a mí eso, claro, no, a favor lo digo. No me parece mal, es que me parece estupendo. Somos inasimilables, afortunadamente. Estupendo. Ya hablaremos de eso. Además, hay dos, quiero decir, si tomamos los resultados de diciembre, pero lo que son diputados de Izquierda Unida, o sea, orgánicamente de Izquierda Unida, parece ser que hay más, ¿no? Creo que recordar que hay 6 o 7, o sea, que incluso les benefició a Izquierda Unida como organización la propia convergencia. Ya que Ignacio quiere hablar de Foro, yo recojo el guante y comento que Mercedes Fernández ha alabado los resultados de la coalición frente a que, además lo ha dicho, frente a otras alianzas, y leo textualmente, ha servido para sumar y resolver problemas de los asturianos. ¿Estamos ante un entente cordial o es un primer acercamiento para intentar unificar ambos partidos? El resultado de estas elecciones, sumado al de las de hace 5 meses, yo creo que no deja argumentos a la crítica a la coalición PP-Foro. Fue objetivamente, vamos a decirlo así, siendo cirujanos, ¿no? Objetivamente buena para las dos partes. Nunca podremos saber qué habría pasado de no haberse realizado, pero seguramente hubiera sido peor para las dos partes. Entonces, bueno, pues
aunque a uno le guste más o le guste menos, los datos están ahí y como digo, son difícilmente discutibles. Trasladar eso al ámbito autonómico, está claro que eso está en la mente de todos, o por lo menos en el caso de los dirigentes de ambos partidos, está claro. Y vuelvo a decir lo mismo, es que tampoco veo cuál sería la alternativa. Y si una cosa funciona y no hay argumentos en contra, pues el resultado evidente es que se sigue reproduciendo. Don Javier, ¿usted cree que Mercedes quiere mantener el statu quo? Bueno, Mercedes puede querer lo que quiera, pero no sé ya la que decide. Vamos a ver, yo creo que vamos a una especie de convergencia y unión, diríamos. Son dos partidos distintos, pero en la práctica trabajando juntos. Dos resultados electorales seguidos ya yo creo que han consolidado eso, pero que tampoco creo que se vaya más allá. O sea, no se va a ir a una fusión. Yo creo que una fusión va a ser como hasta ahora. Y me parece que bien, me parece una cosa yo creo que inteligente y que funciona. Ya está. Volver atrás sería un error, es decir, ir por separado sería un error, y una fusión total sería otro error. Sí. Entonces, bueno, esta fórmula puede ser el símil de convergencia y unión. De todos modos, ya, si no lo sacas, lo voy a sacar ahora. 137. Sumando, yo no sé, lo digo por encima, sumando PP, Ciudadanos, PNV, los canarios, salen los 137. Yo creo que quedan justo en el límite de 130 y... Perdón, 176. Pero yo creo que quedan en el límite de 175. Si no apoyan el diputado de Nueva Canarias. Los dos canarios. Aparte de Coalición Canaria, pero, el diputado claro, de Nueva Canarias que iba con los dos canarios. Solo 176. con Coalición Canaria. No, los dos canarios, digo, son dos diputados, dos partidos distintos. 175. Entonces, pero es verdad que se habla de un posible apoyo del diputado de Nueva Canarias. ¿Y qué? Ojo, de esos 176, uno es Foro. Claro. Y Foro ha suscrito en diciembre y ratificado, lo suscribieron Cherines y Cristina Coto, y lo ratificó Rajoy, un acuerdo el cual incluye la variante de Pajares, ya los casi 300.000 millones de los fondos mineros que hay sentencia judicial, ya la Ronda Norte de Oviedo, ya, pues dice, bueno, promesas, se las iba el viento, cierto, pero si resulta que ese señor es el que suma 176, eso ya no son promesas que lleva el viento. En el debate de investidura va a salir Isidro Oblanca, que es el diputado, y va a decir el acta, señores, tenemos este acuerdo, y lo va a leer, y va a constar en acta, y va a hacer declaraciones en el pasillo de los pasos perdidos, en la serie. La cosa parece una bobada, pero como es el que suma, puede ser muy importante para Asturias. Yo soy muy optimista. Hay que cogerse el clavo ardiendo. Nosotros siempre partimos de la base de que Asturias, y eso lo tenemos interiorizado, que no pinta nada en España, nadie nos hace caso, no es verdad. Algo de, somos el 2,5% de la población, 8 diputados de 350, bueno, pues ahí hay poco juego. Además, históricamente, esos 8 diputados se movían poco, con lo cual, bueno, podía cambiar uno a uno. Claro, ahora, cuidado, que el panorama cambia. Es que es justo el peso de un diputado, efectivamente, porque si son 178, no pinta nada ese uno. Bajar a 177, no, es que es el 176. Viéndolo en esa otra perspectiva, digamos desde fuera, el diputado este de Nueva Canaria, no el de Coalición Canaria, que son dos partidos distintos, de repente está adquiriendo un protagonismo. Bueno, pues nosotros, quiero decir, como asturianos, y en este caso como Foro, también podemos adquirir ese protagonismo. No está en entredicho, además, que la cuestión vaya a bascular a un sitio o a otro. Hay una coalición con el PP, con lo cual es evidente que el voto en la investidura va a ser ese, pero ese voto sí que está, efectivamente, negociado, firmado, con transparencia. Pero tú mismo lo has dicho, Ignacio, el diputado de Nueva Canarias juega con la posibilidad de no apoyar un gobierno del PP. Es impensable que un diputado de Foro no apoye un gobierno del PP, quiero decir, es impensable. No, además, a mí me cuesta identificar... Lo apoya, sí. Pero apoya, le pasa factura. Sí. Pero claro. No lo apoya, ¿cómo no lo va a apoyar? Claro. Si la única posibilidad que tiene es la de apoyarlo, ya, la factura después, es un poco papel mojado. Adiós. Pero aquí no hablamos de... Vamos a ver, la política no solo es, porque eso a lo mejor es una mentalidad que tenemos demasiado periférica nosotros, la política no solo es chantaje, no solo es decir, o me das lo que quiero o te vendo. A veces hay discurso, a veces hay un montón hay diplomacia, hay un montón de factores, y en este caso no estamos en el peor escenario posible, estamos en un, bueno, se le puede sacar partido en este caso, el tener un diputado de Foro
te da visibilidad, pone estos problemas encima de la mesa, hay un contrato escrito. Bueno, no veo por qué hay que despreciarlo. Yo tengo mis dudas, de verdad, y aparte, esto ya es una cuestión personal, pero desde luego si los asturianos tenemos que fiar nuestro porvenir y nuestro bienestar a Foro, pues creo que lo tenemos muy crudo, francamente. Foro es el primer Podemos que hubo en España, ¿eh? No descartes eso, ¿eh? Es el primer partido antisistema, porque claro, decir que Francisco Álvarez Cascos es antisistema parece una broma, ¿no? Pero fue el primer partido antisistema que surgió cuando todas estas fue el primer partido antipartidos tradicionales, eso, es cierto. Eso. Pero bueno, con grandes conexiones con la corriente sindical de izquierdas y con sindicatos radicales. Isabel, que tú no seas de derechas, de centro, liberal y tal, pues eso está bien, pero no olvides que hay cientos de miles de asturianos que sí lo son y sí se pueden ver representados en esto. Yo creo que ahí tenemos todavía mucho que aprender. Si este panorama de que hubiera un partido exclusivamente asturiano que condicionara, con todas las comillas, pues eso, la investidura en el Congreso de los Diputados, si ese partido fuera de izquierdas, seguramente habría mucha gente que lo entendería mucho mejor. Yo creo que ahí hay que hacer un ejercicio. No te puedo comprar el argumento de que es un partido exclusivamente asturiano. Bueno, objetivamente hablando. Sí, pero quiero decir que eso no añade nada, me parece que no añade nada a la postura de Foro ni a la política asturiana. Es decir, yo conozco bien la política de Foro en mi ciudad, porque Foro gobierna en mi ciudad, desgraciadamente, desde hace ya varios años. Y desde luego, al menos en mi ciudad, en Xixón, ha sido un auténtico desastre. Entonces, si tengo que fiarlo todo a esa política, efectivamente Asturias es una sociedad, como toda la sociedad, es compleja y habrá un sector de la sociedad que apoye ese tipo de políticas, pero desde luego, para mí, no puedo interpretarlo como una balsa salvavidas para los asturianos, ni siquiera como una garantía de bienestar. Y ese diputado, pues me parece que el voto de investidura a Rajoy, yo creo que está garantizado y que... Bueno, está escrito, no le queda más remedio que votar. Sí, eso no está en entredicho. Es el pacto. Pero sí es verdad que hasta ahora los políticos asturianos que nos representaron en Madrid no destacaron por su defensa de los intereses asturianos. Tenían otras prioridades que respeto. Pero yo tampoco voy por ahí. Tampoco los de Foro, yo voy por la carambola. Bueno, tampoco los de Foro. Ignacio, voy por la carambola. Firmaron la reforma laboral, que yo creo que fue lesiva para todos los asturianos. O sea que... Estamos llegando al final, pero tenemos 3 minutos aproximadamente, pero no quiero dejar de pasar unas declaraciones del presidente del Principado, Javier Fernández. Las podemos ver y además las hemos subrayado expresamente. El PSOE no debe estar en una coalición de gobierno con el PP. Debe ir a la oposición porque no hay ninguna alternativa de gobierno visible, aritmética y políticamente. Recado a Madrid. Pero también ha dicho que no debe haber unas terceras elecciones. O sea que este señor dice A y B al mismo tiempo, ¿no? Bueno, yo tampoco lo veo. Yo no veo que sea... Tampoco está diciendo nada raro. Yo creo que el PSOE no puede abocarnos a unas terceras elecciones, con lo cual eso quiere decir que tiene que dejar que gobierne Rajoy. Tampoco veo que el PSOE tenga que entrar en una coalición, o sea, que sea la mejor idea para el PSOE entrar en una coalición con el PP, porque eso dejaría, por puro interés, de ellos digo, dejaría como partido principal de la oposición a Podemos, y eso ya acabaría con ellos. Entonces, bueno, ese es el marco, en mi opinión. Entre esos dos elementos, fórmulas hay muchas y consiste en esto, yo creo que cualquier estrategia del PSOE, esto es una opinión, cualquier estrategia del PSOE que facilite un gobierno de Rajoy, a mí me parece un suicidio, para un partido que ya está de por sí tremendamente debilitado. ¿Y qué alternativa tienen? ¿Que lo van a impedir? De tal manera que... Desde luego no facilitarlo con una abstención. A mí me parece difícil de vender a su propio público, pero bueno, no sé, es mi opinión. No tenemos tiempo para más. Xavier Vegas, autor del blog Patura, músico. Ignacio Iglesias, empresario. Javier Neira, columnista de La Nueva España. Muchas gracias a los tres por haber aceptado la invitación de Asturias Televisión. Y a todos ustedes ya saben que les espero de aquí en 7 días en Asturias es Noticia. Buenas noches.